Por Cotopaxi, por Creo, César Carrión. No debería haber dejado tantos asuntos sueltos. Deduzco que se benefician más bien aquellos, o se les beneficia a aquellos para que tengan esa remisión de intereses y multas a quienes se enfocan en ese campo. Pero por lo visto el fisco requiere para saldar compromisos urgentes. Constato que se reformaron 18 cuerpos legales referentes a la responsabilidad y la transparencia fiscal, el fomento productivo y las reformas tributarias. Nada más quiero hacer una referencia en los cuales se eliminó a través de un decreto el 16 de abril del 2016, cuando se reglamentó la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad para las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas. Con esa reglamentación, con ese decreto 1073, se recaudó 1.161 millones de dólares. Pero a la par, aquellos que no hicieron sus declaraciones oportunamente, que fue un total de patrimonio de 3.927 millones, simplemente ni siquiera se les tipificó de acuerdo a la ley orgánica, al Código Orgánico Integral Penal que refiere a la defraudación tributaria, el artículo 298, numeral 6. 3.927 millones. Y en el cuadro subsiguiente está el detalle, cómo aquellos que coincidencialmente en los dos últimos años, 2015 y 2016, el decreto permitió un incremento inusitado del patrimonio. Es decir, aquellos que no oportunamente no hicieron esas declaraciones patrimoniales, pues simplemente no tributaron. Es decir, un encubrimiento desde el 2010 hasta el 2016. Eso como referencia. La ley no delimita un plan económico claro, explícito, que ampare estos tres ámbitos de acción de manera coordinada y clara en cuanto a la responsabilidad y la transparencia fiscal, el fomento productivo y las reformas tributarias. Ausente de un plan económico explícito y detallado, la ley puede terminar siendo un cheque en blanco y a la gestión gubernamental por los próximos 3 años. Parecería que el cambio de rumbo de la política económica depende de muchos elementos que la ley no detalla y derivan en múltiples escenarios no explícitos. En una sociedad donde prevalece el rentismo y la captura del Estado, la ley es enfática en otorgar incentivos a numerosos grupos de la sociedad, sin especificar qué medidas va a favorecer para simultáneamente reducir el gasto público. La matemática de la ley permite sumar incrementos que ciertamente generarían inversión. Ojalá reviertan la relación perversa que dejó la década anterior, donde la inversión pública superó a la inversión privada. Sin embargo, no me sumo a los optimistas que aseveran que la ley en sí atraerá los miles de millones de dólares. Nuestra propuesta de campaña, recuerdo, fueron en 3 ejes: económico, institucional y social. En el económico fue eliminar 14 impuestos, incluido la ley de plusvalía, que ya se lo hizo. Atender al agro con préstamos a largo plazo. No se ha acordado todavía durante este año en este gobierno de atender efectivamente al agro. He conversado con muchos ganaderos, de medianos ganaderos y lecheros, están a la quiebra, especialmente en las zonas centrales de las provincias de Manabí, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Guaranda. Están en problemas, están a la quiebra. Por el alto costo de los insumos, de la importación de maquinaria. No es rentable ya de ser un productor mediano en el campo. No se diga de aquellos que son pequeños, más pequeños productores. Amerita
y se necesita un plan de ajuste fiscal que nos indique específicamente hacia dónde vamos en detalle con reglas macro fiscales de responsabilidad y transparencia que se implementen con rigor. El ajuste anclado en un balance primario debe ser monitoreado en base a las metas claras o alternativamente usar el balance fiscal global como parámetro. No nos olvidemos que esta ley se nos presenta en vísperas también de un año electoral, con un régimen que tiene una inercia y una tradición de gasto público también elevado. Basta constatar los presupuestos del año 2018, que incluye rubros de gasto codificado como gastos en personal, bienes y servicios de consumo mayores que el año anterior. Es algo sorprendente. Se gasta más, se pide más préstamos para el gasto corriente. Celebro positivamente, por otro lado, que se cree un fondo de estabilización. Sin embargo, me preocupa que se contemplen gastos para los programas sociales en estas iniciativas, pero si ya están en los mismos, constando en los presupuestos anuales. Los programas sociales tienen recursos aprobados en el presupuesto general del Estado y además recursos que la Constitución establece para los sectores, por ejemplo, de salud, de educación. No caigamos nuevamente en la trampa de usar los fondos de estabilidad para fines muy difusos especialmente, ya que obedecen a una lógica distinta. Me parece que la transparencia debería ser una aspiración máxima luego de 10 años de opacidad en materia fiscal. Por lo tanto, sugiero varios instrumentos financieros y pasivos contingentes sean incluidos en esta reforma, en las cuentas fiscales explícitamente, incluyendo, por ejemplo, los certificados de tesorería, los CETES, las garantías soberanas, las garantías emitidas a favor de los gobiernos autónomos descentralizados y otros pasivos relativos a los arbitrajes internacionales. Quiero concluir diciendo que el gobierno debe cumplir urgentemente la austeridad, que inclusive emitió un decreto y no se ha producido esa ganancia de ningún lado, especialmente en la burocracia. Se debe también limitar ya el gasto del sector público. Hay que corregir. Por ejemplo, les doy un ejemplo nada más. A nivel nacional existen las secretarías, las oficinas del asambleísta en cada provincia. 2 secretarias, 4 oficinas, 5 oficinas, 10 oficios y toda la semana pagando luz, agua, teléfono. ¿Se justifica? Si se pasa aquí casi de lunes a viernes, los sábados no creo que sea un día de oficina para pagar un sueldo a nivel nacional. 2 secretarias, multipliquen por 24 provincias y no reducimos Le queda un minuto, la burocracia. asambleísta. Son asuntos elementales para disminuir la burocracia también, como ejemplo. Tampoco se ha disminuido el pago de sueldos y salarios. El pago de intereses no ha disminuido, sigue incrementándose. Es decir, no llegamos en definitiva a solucionar y peor aún a disminuir hasta el 40% nuestra deuda pública, que todavía no se conocen los datos exactos. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta.